Bienvenidos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Jessica Brizola Buzu, alias La Bruja Pisciana, y en este video vamos a hablar sobre Plutón, ¿sí? Plutón y Escorpio a través de las casas astrológicas. Vamos a reflexionar y les voy a leer fragmentos de el libro de Lee Grimm, Las casas astrológicas, y vamos a ir adentrándonos en Plutón, que nunca es fácil, porque Plutón es un planeta muy complejo, es un planeta transgeneracional, y Plutón siempre nos va a hablar de intensidad emocional y de sombras. Y normalmente nosotros como humanos nos es muy complejo y difícil concientizar la sombra. Incluso a veces estamos en la sombra y creemos que estamos siendo conscientes, pero estamos en la sombra. O sea, esto nos trae mucho Plutón. Depende del Plutón que tengamos, en qué signo y demás. Tenemos mejor cercanía con la sombra, o más lejanía, o más resistencia adentrarnos en la sombra o estar en contacto con nuestra sombra. Plutón en lo profundo tiene que ver con el poder personal, ¿sí? Ahí en el área de la vida donde está Plutón, nosotros nos empoderamos, ¿sí? Ahí está el poder divino de nuestra alma. Y puede llevarnos un largo viaje tomar ese poder personal, porque normalmente nosotros proyectamos a Plutón, sobre todo las mujeres, en un hombre, en el padre o luego en una pareja, o etcétera, puede ser una persona o en un ancestro. Entonces esto de proyectar a nuestro poder personal obviamente nos hace vivir como en la tierra, desempoderados. Entonces todo lo que va sucediendo en nuestra vida o en nuestro camino tiene que ver con esto, con reclamar y retomar nuestro poder, que es asumir a nuestro Plutón natal y empezar a jugar su energía. Astrológicamente, Plutón lo que hace en nuestra carta astral y en nuestro sistema es liberar la energía. Plutón destruye lo que ya no sirve, lo que no tiene energía vital y lo que es involutivo para el alma, para que podamos seguir avanzando y evolucionando. O sea, nosotros nos transformamos o cambiamos a través de las transformaciones, y Plutón está asociado a la transformación, ¿sí? Y la transformación, ¿qué es? Un cambio profundo. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos. Les voy a leer a la autora y vamos a ir reflexionando, ¿sí? Plutón y Escorpio a través de las casas. Como Urano y Neptuno, Plutón es otro principio de desestructuración que impulsa inexorablemente a la vida a seguir adelante y a deshacerse de formas viejas para dejar paso a las nuevas, así como una serpiente se despoja de su piel. Algo nos empuja desde adentro, desde muy profundo, nos impele a trascender las fases antiguas y gastadas de la vida y nos señala el camino que ha de permitirnos seguir creciendo y evolucionando. Finalmente, lo nuevo se convertirá en lo viejo, y también eso habrá de ser abandonado para emprender aún una fase nueva. Plutón y Neptuno en particular, ambos dioses del mundo subterráneo, tienen en común ciertas similitudes, en cuanto socavan con ánimo subversivo nuestros antiguos marcos de referencia y nos obligan a levantar las manos y a entregarnos. De todas maneras, difieren de forma espectacular en el modo de hacerlo. Como las termitas o la córcoma que devoran los cimientos de una casa. Neptuno disuelve lentamente las rigideces de la antigua estructura. Con Plutón, en cambio, el techo se nos viene encima, aplastándonos la cabeza con una tonelada de ladrillos. Más tosco que Neptuno. Plutón representa una presión creciente que gradualmente va llegando a su culminación, hasta que nos liquida, en tanto que Neptuno nos engatusa para que cambiemos, haciéndonos sentir que podemos limpiarnos y purificarnos por mediación del sacrificio y del sufrimiento. Plutón se asegura de que renunciaremos a lo viejo aniquilándolo totalmente hasta que no queda nada, con su exigencia de que un ciclo termine y comience uno nuevo. Plutón no nos deja otra opción que cambiar o morir.
Totalmente. Si vos estás en contacto con tu Plutón, seguramente ya al escuchar estas palabras te remitió a alguna experiencia de vida, donde muchas veces nosotros nos fijamos en una situación, en una experiencia, sabemos que algo debe terminar, pero sin embargo nos aferramos porque tenemos apego emocional, y acá es donde la función de Plutón hace que nos liberemos de eso, que a través de un evento repentino, pero lo que dice Liz es que, claro, Plutón no es un planeta suave ni pide permiso. Plutón irrumpe y destruye lo que esté a su paso, porque lo que no sirve para el alma lo tiene que destruir. Bien, continuamos. Uno de los mitos más antiguos de que se tiene constancia, el descenso de Inanna, que Sylvian Brinton Pereira relata bellamente en su libro The Descent of the Gods. Describe con mucha claridad cómo funciona Plutón en una casa. Inanna es la diosa de los cielos, vivaz, radiante y jubilosa. Ereshkigal, cuyo nombre significa la señora del gran lugar de abajo. Es su hermana de las sombras, que vive en el mundo subterráneo y representa una forma matriarcal y más temprana de Plutón. Wow, mirá, no, algo escuché sobre el mito de Inanna, pero es la primera vez que leo esta parte del libro, porque quería leerlas con ustedes. A ver, el marido de Ereshkigal acaba de morir, e Inanna decide descender al mundo subterráneo para asistir a su funeral. Pero en vez de recibir con cordialidad a su hermana, Ereshkigal la saluda con una mirada sombría y ponzoñosa, y somete a Inanna al mismo tratamiento que deben sufrir todas las almas cuando ingresan en el dominio de Ereshkigal. Hay 7 entradas o portales que conducen al mundo subterráneo, y en cada uno de ellos, todo el que lo atraviese debe despojarse de una prenda o de una joya. Inanna, principesca en su decoro, debe ir quitándose túnicas, capas y piedras preciosas en el proceso, de manera que cuando llega a verse frente a su hermana, en lo más profundo del mundo subterráneo, se encuentra completamente desnuda, humillada ante ella. Dicho de otra manera, Plutón, Ereshkigal, nos desnuda de las cosas con que nos hemos adornado, de las cosas mediante las cuales hemos construido nuestro sentimiento de identidad, nuestra sensación de estar vivos. Aunque sea una experiencia muy desagradable y degradante, el mito nos dice que es esta una fuerza destructiva que debemos respetar y ante la cual hemos de inclinarnos. Después de todo, es la obra de una diosa, de una divinidad que representa o que sirve a un centro o a un poder superior de organización. Es probable que la casa donde se encuentre Plutón sea el lugar donde tengamos que enfrentar en esta forma a Ereshkigal, diosa de las sombras, pero de todas maneras diosa, y rendirle homenaje. Ereshkigal mata entonces a Inanna y la cuelga de un gancho de carnicero en el mundo subterráneo. Ahí queda pudriéndose la bella diosa de los cielos, la de elevadas intenciones. De modo similar, la casa que habita Plutón es donde quizás tengamos que hacer frente a lo que está podrido en nosotros. Es en este dominio donde nos encontramos con los aspectos más oscuros e indiferenciados de nuestra naturaleza, con las pasiones y obsesiones que nos abruman, con nuestra avidez de poder, con nuestra sensualidad bruta, nuestros celos y nuestra envidia, con nuestra voracidad, nuestro odio, nuestra cólera, salvajismo, y con nuestras heridas y nuestros dolores más primarios. No podemos ser íntegros mientras todo eso no haya sido llevado a la superficie, transmutado y adecuadamente reintegrado a la psique. Aunque todo esto suene desagradable, con frecuencia lo sea, debemos recordar que Plutón era también el dios de los tesoros escondidos y de las riquezas ocultas. Mediante la conmoción que él provoca, aquellas partes nuestras que habíamos desconocido y desterrado al inconsciente y que estaban, por ende, fuera de nuestro alcance,
son reclamadas para volver a ponerlas a disposición y uso de la conciencia. De esta manera volvemos a conectarnos con la energía perdida y además, como resultado, ganamos acceso a fuerzas y recursos hasta entonces ignorados y no explotados. Esto me lleva a pensar en los momentos que nosotros vivimos una liberación de sombra o una transmutación de sombra, y en esto de que atrás o debajo, ¿no?, en el inframundo de nuestro interior, de nuestra psique, de nuestro inconsciente, no solo están las sombras, sino que también yacen dormidos los dones y talentos de nuestra alma, ¿sí? Recuerden que Plutón es el regente de Escorpio, y Escorpio tiene como puesto complementario a Tauro. Entonces, en Tauro encontramos la valorización personal, y Escorpio la sexualidad. No, esperen, porque no, me fui para otro lado, se me mezclan los temas, perdón. No, ya sé. Lo que quería decirles es que este eje, ¿no?, que es de lo escorpiano, que es la transformación personal, vamos a Tauro, que en Tauro están los dones y los talentos que nosotros tenemos como individuo, ¿sí? Entonces, cuando yo hago mi proceso de transformación de la sombra y de alquimia, puedo ir hacia adentro mío y contactar con dones y talentos internos que tengo, pero que ni siquiera sabía que tenía, porque estaba parada en la sombra. Entonces, cuando yo libero la sombra, es que ahí emergen los talentos y los dones. Y esto yo lo he vivido en mi vida, realmente. Bueno, sigo. Inanna no se queda para siempre atrapada en el mundo subterráneo. Como sabia que viajaba a un lugar peligroso, había tomado sus disposiciones para que la librasen en caso de que se viera en dificultades, una vez allí abajo. De modo similar, Plutón Esrigal puede hacernos cocinar en nuestra propia salsa, pero debemos tener también el buen sentido de no quedarnos atascados solamente en lo que la vida tiene de aborrecible o doloroso. Plutón nos aplasta, pero como Inanna debemos volver una vez más al mundo de arriba y al funcionamiento cotidiano de la vida. Esperemos que, conociéndonos mejor a nosotros mismos, con más sabiduría y mayor integridad. Inanna escapa del mundo subterráneo gracias a la ayuda de dos pequeños personajes andróginos llamados los planideros. Pequeños y discretos, sin que nadie se dé cuenta, se deslizan en el mundo subterráneo y se acercan a Esrigal, que a su vez pasa por grandes dolores. No solo se le ha muerto el marido, sino que ella está embarazada y el parto se presenta difícil. Con otras palabras, algo ha muerto, pero también algo está naciendo. Esto es muy plutoniano. En vez de castigar a Esrigal por la espantosa muerte de Inanna, los planideros se le acercan todo lo que pueden y se compadecen de su estado. Es una especie de terapia no directiva como la de Rogers. Le dan margen para quejarse y gritar, devolviéndole la imagen de su sufrimiento y sus dolores. A los planideros les han enseñado a afirmar la fuerza vital aun cuando ésta se exprese mediante la desdicha, la oscuridad y el sufrimiento. Tan agradecida queda Esrigal al ser aceptada de esta manera que les ofrece cualquier cosa que deseen. Los andróginos le piden que resucite a Inanna, y Esrigal cumple con su palabra y la revive. Inanna regresa al mundo de arriba, transformada y renovada, llevando consigo una nueva vida para las cosechas y la vegetación. Esrigal, Plutón destruye la vida, pero es capaz de crear también una nueva vida. ¿Qué podemos aprender en la casa de Plutón? Primero, en vez de entender el dolor y la crisis como una estigma o una patología,
como algo malo que es menester evitar en cualquier precio, podemos ver estas fases como partes de un proceso más amplio, que conduce a la renovación y el nacimiento. En segundo lugar, nos enteramos de que no podemos dominar ni transformar aquello que condenamos, negamos o reprimimos, que es exactamente la forma en que normalmente encaramos cualquier cosa que nos desagrade. En cambio, los plañideros tienen la clave: la atención prestada de Esrigal, Plutón, y su aceptación como parte de la vida permiten que actúe la magia curativa. Algo más se gana al ser destruido: el perder lo que ha sido precioso. Y por efecto de la desintegración de aquello que una vez nos sirvió como fuente de identidad y de vitalidad. Al ser despojados de todo, se nos recuerda que hay una parte de nosotros que aún está allí después que nos han quitado todo lo demás. En lo profundo del sí mismo descubrimos algo que nos sostiene, a pesar incluso de la pérdida de las antiguas amarras del ego. Tal es el don que volvemos a encontrar en la casa de Plutón, el conocimiento de algo que hay en nosotros y que es indestructible. Plutón libera lo perdurable de lo que es meramente transitorio y entonces renacemos con un sentimiento de estar vivos que es incondicional, no contingente respecto del mundo fenoménico, exterior o relativo que nos proporcionan ciertos soportes. Como es obvio, allí donde Plutón erige su altar en la carta, no hay que tomarse al pie de la letra los asuntos de esa casa. Aquí las consignas son complejidad y fascinación. En los dominios de Plutón hemos de ir en busca de causas ocultas y motivaciones inconscientes y subyacentes. Al ego aislado no le interesa supervisar su propia destrucción. Plutón es el lacayo de un sí mismo nuclear y más profundo, que se vale de este planeta para derribar los límites del ego y dejar en libertad una mayor parte de aquellos que en realidad somos. Tal como lo expresa Jung, hay cosas más altas que la voluntad del ego y ante ellas uno ha de inclinarse. ¡Ay, qué hermoso! Me encanta. Plutón se va a los extremos y somos capaces de exhibir tanto lo peor como lo mejor de la naturaleza humana en el sector de la vida donde este planeta se encuentre. Cuando se pone en cuestión la omnipotencia... Cuando se pone en cuestión la omnipotencia del ego, nos aterra la posibilidad de vernos destruidos. De acuerdo con ello, procuramos protegernos controlando, aunque sea el precio de la traición o de la crueldad, lo que sucede en la casa de Plutón. Sin siquiera saber por qué, podemos vernos arrastrados a actuar de manera compulsiva y obsesiva. Y sin embargo, en esa misma esfera, si reconocemos una fuerza misteriosa, más poderosa que nosotros, y nos ponemos a su servicio, tenemos la potencialidad para descubrir y exhibir nuestra mayor fuerza y nuestra nobleza, nuestro propósito y nuestra dedicación. No solo resultamos significativamente cambiados por lo que sucede en ese dominio, sino que allí también es donde podemos actuar como catalizadores o desencadenadores de la transformación de otros. En algunos casos, la fuerza misma que mueve la historia puede adueñarse de los nativos para, por intermedio de ellos, poder operar en el dominio de Plutón. Cuando Escorpio está en la cúspide de una casa o contenido en ella, su interpretación es similar a la de Plutón en este mismo emplazamiento. La casa donde se encuentre Plutón influirá sobre cualquier casa donde esté Escorpio. Por ejemplo, el expresidente Nixon tiene a Plutón en la casa 10 y a Escorpio en la cúspide de la 3. Una mentalidad furtiva, maquinadora y decidida, Escorpio en tercera. No se detendría ante nada para concretar en su carrera, Plutón en la 10ª, su necesidad obsesiva de poder y hiatus, hasta producir finalmente su propia destrucción y su posterior renacimiento.
¡Wow! Bien, esta es la introducción a la lista de reproducción de Plutón. Ahora voy a realizar los otros videos de Plutón por las casas. Pero este es el video introductorio y qué fuerte, ¿no? Creo que hablar sobre Plutón, escuchar sobre Plutón y vernos en nuestro Plutón nos activa, ¿sí? Sin duda, alguna sombra o nos permite adentrarnos a nuestras sombras que nos dan miedo o que rechazamos. Así que si estás acá, sos un alma valiente, seguramente seas algún plutoniano o porque las personas que llegan a este material o a este contenido realmente son personas plutonianas, porque en el fondo Plutón lo que quiere es el morir y renacer tiene que ver con esto, con ir más allá de lo aparente, ¿no? Con crecer, con evolucionar, con reinventarme, con regenerarme, con saberme a mí mismo. Y bueno, por eso estás acá viendo este video. Así que encantada de compartir con vos. Bueno, vamos por las casas. Anda a buscar tu casa astrológica. Y nada, te mando un beso. Si me querés encontrar en redes, estoy como La Bruja Pisciana. Me puedes escuchar en Spotify. Y también tengo otro podcast que se llama Mujer Oráculo. Lo encontrás acá en YouTube y en Spotify. Y si querés que te acompañe de alguna manera en tu proceso evolutivo del ser, te dejo mis datos acá abajo para concretar una cita o que resuelvas cualquier duda que tengas. ¿Dale? Bueno, te mando un beso y que estés muy bien. Chao.